¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte.
Hola a todos, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo de Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Es un honor, un placer poder compartir con vosotros un domingo más, entrar a vuestras casas, a vuestros hogares, allá donde estéis, para poder compartir la palabra del Señor y reunirnos como hermanos en torno a la palabra de Dios. Antes de nada, pediros disculpas por el domingo anterior. A causa de unos problemas técnicos no pudimos compartir con vosotros nuestro servicio dominical. Gracias a Dios ya está todo solucionado, así que os pedimos disculpas y os agradecemos por fielmente estar ahí domingo tras domingo. Espero que hayáis tenido un verano maravilloso. Ya casi lo estamos finalizando, estamos en el mes de septiembre, los niños a punto de entrar al colegio, de reincorporarnos a los trabajos, o sea que, bueno, ahí comenzamos nuevo año escolar y esperemos que todo salga bien, pero sobre todo que todo salga conforme a la voluntad de Dios. Sin más, os invito que allá donde estéis, por favor, abráis vuestra Biblia. Si es en modo digital, por favor, la conectéis y vamos a sumergirnos, vamos a estudiar la palabra de Dios, que para eso es lo que debemos de hacer los cristianos, ¿no? Es uno de los deberes, de las obligaciones de todo cristiano, es sumergirse, aprender la palabra de Dios para poder crecer en conocimiento y poder llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, tal y como dice la palabra. Así que sin más, te invito a que abras por favor tu Biblia. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 13, nos dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Iglesia, antes de comenzar el estudio, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, para que Él sea el que hoy hable a través de su palabra. Es importante que hoy tengamos nuestro corazón dispuesto, nuestra mente abierta, para poder recibir el mensaje que el Espíritu Santo quiere darnos en el día de hoy. Así que te invito a que por favor cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Rey de los cielos, Padre, ponemos a tu disposición, ponemos ante tu presencia, Señor, esta enseñanza que hoy vamos a ver. Padre, hoy te pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor, que sean tus palabras, tus enseñanzas, Señor, las que hoy salgan de mi boca, Señor, y que abras el entendimiento, el conocimiento y los corazones de mis hermanos y mis hermanas que me están viendo en este momento, para que tu palabra, Señor, llegue a cada vida, Señor, para que seas tú enseñando, exhortando y dirigiendo cada vida conforme a tu santa voluntad, Señor. Dejamos ante tu presencia esta enseñanza en el día de hoy para que sea tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La sal es el condimento más antiguo utilizado por el hombre. Ya en el año 2700 a.C. en Asia se usaba la sal para sazonar la comida. Es más, en el libro de Job, unos 3500 años atrás, ya se hace mención a este elemento, a la sal, cuando dice: ¿no se queja la gente cuando la comida le falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la inspirada clara del huevo? O sea, ya en el libro de Job nos habla de este maravilloso componente utilizado en su gran mayoría para sazonar, para dar sabor a las comidas. La palabra sal proviene del latín salarium, que quiere decir salario, ¿ok? Pero ¿qué tiene que ver la sal con el salario? Antiguamente, en tiempos del Imperio Romano, se utilizaba la sal como moneda de cambio, es decir, en esa época no había dinero como podemos conocer ahora, y lo que se daba, como se pagaba a los soldados romanos, era con sal. ¿Por qué? Por las grandes cualidades que la sal tiene. Preserva los alimentos, cura las heridas,
O sea, es decir, en ese momento recordemos que tampoco había electrodomésticos como tenemos hoy en día, no había nevera, no había congelador, entonces para mantener los alimentos era necesario salarlos, ¿sí? Y cuando había una herida, pues no es como hoy que podemos tomarnos medicamentos que nos recete el médico o el hospital. Entonces, para una infección, lo que se hacía es que se salaba la herida, o sea, se desinfectaba con agua, etcétera, y se salaba con la finalidad de poder matar las bacterias. Entonces, fijaros la importancia que tenía la sal en estos tiempos, hasta tal punto de que era llamada el oro blanco. O sea, estamos hablando de que era súper importante. Se dice que más o menos la sal tiene unos 14.000 usos beneficiosos para la salud, para conservar. Fijaros que no estamos hablando ni de uno ni de dos, estamos hablando de cerca de 14.000 beneficios lo que tiene la sal. En cantidades adecuadas, la sal es buena para la salud, o sea, ayuda a regular el ritmo cardíaco, previene espasmos musculares, evita osteoporosis, regula el sueño, mantiene el equilibrio del azúcar en la sangre. De hecho, el ser humano no podría vivir sin la sal. Pero, sin embargo, el exceso de sal, el que el ser humano ingeste demasiada sal, puede llevarlo también a consecuencias graves, como por ejemplo una hipertensión. ¿Sí? O sea, vemos que todo en su justa medida es bueno, la sal en el ser humano es necesaria, pero si la damos de más puede también traernos complicaciones. Es más, personas que padecen del corazón, de temas cardíacos, lo primero que el médico les dice es baja tus niveles de sal e incluso en algunos casos lo eliminan completamente. La presencia de sal en un alimento puede generar que esto sea agradable, pero si echamos de más, si echamos más sal de la debida, puede hacer que ese alimento esté incomible, que ese alimento no se pueda consumir debido al alto nivel de sal que tiene. Podríamos seguir enumerando múltiples usos de la sal, pero muchos os estaréis pensando, ¿por qué Jesús nos dice que somos la sal de la tierra? Vamos a dar respuesta a esta pregunta y a otras muchas a través del estudio que vamos a realizar hoy, el cual lleva por título Sal pura para este mundo impuro. El cristiano debe ser sal de la tierra. El cristiano debe de actuar como la sal actúa en los alimentos. Si tú no tienes una nevera, un sitio donde poder conservar la carne, y quieres que no se te dañe, quieres que te dure, porque no tienes un modo de refrigeración, cómo mantenerla, ¿qué le echas? Sal. La sal impide que la carne se corrompa, la conserva y puedes utilizarla días posteriores. Por ejemplo, si vamos al supermercado y compramos bacalao salado, tenemos que tener en cuenta de que este pescado no es fresco, o sea, es decir, ya tiene un tiempo, pero está protegido por la sal. Cogemos el bacalao, lo limpiamos, lo enjuagamos, lo preparamos bien y está tierno y apto para el consumo humano, está delicioso. ¿Por qué? Porque viene protegido por la sal. La sal impide que este pescado se dañe, se corrompa, ¿sí? Entonces, así es como un cristiano, como ese efecto que la sal realiza en el pescado, así es como el cristiano debe de purificar allá donde vaya, allá donde entre, en el lugar donde esté. Tiene que ser sal purificadora, conservadora. ¿Sí me explico? Eso es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Vosotros sois la sal de este mundo. El Señor Jesús está diciendo esto en Mateo 5:13. Esta enseñanza está incluida dentro del Sermón del Monte. Recordemos que el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, el Señor está dando el mensaje, el Sermón del Monte, el cual comienza con las bienaventuranzas. Al finalizar estas, el Señor comienza a dar una serie de enseñanzas. Entre ellas, esta, vosotros sois
la sal de la tierra. Esta enseñanza que el Señor está dando está dirigida a su iglesia. No está dirigida a personas que no conocen a Dios. No están dirigidas a personas no cristianas. Este mensaje está dirigido a la iglesia de Cristo. La iglesia, los seguidores, los cristianos que aún no eran llamados así en el momento de nuestro Señor Jesucristo, en el momento en el que da este sermón y en el tiempo de hoy. Más de 2000 años después, este mensaje sigue en vigor para la iglesia de Cristo, para los hijos e hijas de Dios. Ahí en el monte, en el sermón del monte, Jesús les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a ver qué es lo que Cristo quiso decir con esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Cómo quiere que actuemos? ¿Cómo compara a la sal conforme el cristiano debe de actuar? Así que, sin más, lo que siempre recomiendo, si tienes a tu lado un bloc de notas, un cuaderno para ir tomando nota de lo que vamos a ir estudiando, si no, corre, vuela, ve por uno, porque es muy interesante. Vamos a ver ciertas características que la sal tiene y que todo cristiano debe de tener, de cumplir, para poder ser llamado por nuestro Señor la sal de la tierra. Vamos allá, ¿preparados? Vamos a por ello. Como número 1, el cristiano como la sal. Como estábamos comentando antes, la sal tiene un innumerable, incalculable, hablamos de más de 14.000 funciones, efectos, cualidades. Entonces, cuando el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos de ser la sal de la tierra, tenemos que tener cualidades que la sal tiene para sazonar, para preservar, para proteger este mundo impuro. Nosotros debemos de ser la sal en este mundo para protegerlo, para preservarlo, para darle santidad. Es lo que el Señor nos está diciendo en su enseñanza. Vamos a ver cómo debemos ser sal en este mundo, cómo el cristiano debe de ser sal pura en este mundo impuro. Como numeral A, el cristiano, como la sal, debe de ser puro y transparente. ¿A qué nos referimos cuando decimos que debemos de ser puros? Cuando el cristiano debe ser transparente, cuando el cristiano debe ser sincero. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que la vida que un cristiano debe de llevar tiene que ser una vida de santidad, una vida de transparencia, una vida irreprochable. Debemos de ser completamente transparentes, ser ejemplo de la obra de Cristo en nuestra vida hacia este mundo perdido. Como cristianos deberemos de ser y debemos de ser. O sea, eso no es para un futuro, esto es para hoy. El cristiano debe de ser una persona irreprensible, debe de ser una persona digna de confianza. El cristiano debe de ser aquella persona que fielmente está al lado de los otros. El cristiano debe de ser esa persona que si alguien te presta dinero, si tú como cristiano te prestan dinero, como cristiano debes de devolverlo. Porque sucede mucho que entonces quizá la gente se empieza a confiar, entonces tú das esa imagen de falso cristiano, de que eres un buen cristiano fuera de tu casa, entonces te prestan ese dinero, pero a la hora de devolverlo el cristiano se esfumó, no aparece por ningún lado el cristiano. Entonces comenzamos a dar un mal testimonio. Y con esto realmente hacemos de que las personas que no conocen verdaderamente a Cristo comiencen a tener una desconfianza hacia nosotros, hacia el Evangelio y hacia Dios. Este es un solo caso, es decir, el caso de que te presten dinero, como buen cristiano debes de devolverlo. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio debe de ser irreprensible, debe de ser ejemplo a este mundo caído. ¿Sí? Entonces, esa causa de desgraciadamente mucho cristiano que no es cristiano sincero,
que realmente no se nos toma como debe de ser, no se nos tiene confianza, y la gente más bien cuando le decimos que somos cristianos, en lugar de acercarse hacia nosotros, lo que hace la gente es que huye despavorida, buscando refugio donde esconderse, porque piensan que o les vamos a robar o a ver qué vamos a hacer, o a causa del mal testimonio de muchos el resto se cae. Importante, tú que me estás viendo, sé ejemplo, sé irreprensible, sé transparente allá donde estés, sé sincero. ¿Listo? Eso es sumamente importante en nuestra vida cristiana. El cristiano, cuando va caminando por la calle y delante de él va una señora y se le cae una cartera o se le cae un billete, el cristiano la recoge, llama a la señora y se la entrega. Ese es el verdadero cristiano, no aquel que ve que se le cae la cartera a la señora, que se le cae el billete, lo coge, se da la vuelta, en lugar de ir hacia su destino, se regresa con la finalidad de quedarse y de robarse eso. Eso no es ser cristiano, eso no es ser santo, eso no es ser irreprensible como la palabra nos enseña. Miremos lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, nos dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Dios nos dice que como cristianos debemos de ser obedientes. ¿Pero obedientes a quién? ¿A quién debemos de ser obedientes los cristianos? A Dios y a su palabra. A eso es a lo que debemos de ser obedientes. Dice el Señor Jesús que todo aquel que me ama guarda mis mandamientos. Guardar sus mandamientos es cumplir la palabra de Dios. Nos dice que no debemos aceptar esos deseos que antes teníamos en nuestra vieja naturaleza, en el viejo hombre o la vieja mujer que éramos antes. Todo eso no debemos de volver atrás. Debemos de ser unas nuevas criaturas y demostrar que hemos nacido de nuevo. ¿Qué deseos teníamos antes? Cuando no éramos cristianos. ¿Recuerdas? Vamos a devolvernos. Vamos a ver el cuéntame cómo pasó espiritual de cada uno. Vamos atrás. Y recuerda que antes te gustaba irte de fiesta, a las discotecas, a los bares. Ya desde el jueves comenzabas a planear con los amigos y las amigas qué ibas a hacer, a dónde os ibais a ir de fiesta, cómo lo ibais a organizar todo. Acuérdate, tú que me estás viendo, esas borracheras que cada fin de semana cogías. Esas borracheras las cuales te llevaban a acabar vomitado o vomitada en el baño de una discoteca. ¿Esos eran los deseos que teníamos antes? Acuérdate cuando te ofrecían quizá esa droga para fumar, cuando realmente estabas deseando de encontrarte con esos supuestos amigos o amigas para seguir probando esa droga, seguir fumando para aislarte, pero que después traía consecuencias muy, muy drásticas cuando te subías en un coche y quizá tenías un accidente a causa de la droga que habías consumido antes. ¿Recuerdas? Pero puedes estar diciendo ahora, tú que estás viendo este vídeo: yo eso no lo hacía antes. Yo no hacía nada de lo que me estás diciendo. Ni yo era borracho, ni yo tomaba drogas, ni yo salía de fiesta. Entonces, permíteme coger un dicho que tiene el pastor Abraham y dice lo siguiente ante este tipo de personas, y es:
Tú que dices que no hacías nada malo antiguamente, entonces ven que te adoremos. Mira, hermano y hermana, la palabra nos dice en Romanos que no hay justo, ni tan solo uno. Realmente, si no es por un lado, es por el otro. El que dice, yo no caí en la bebida, pero caía en la fornicación, que era lo habitual. Era mirar a ver con quién mantenía relaciones sexuales ilícitas. Hay otros que dicen, yo no fornicaba, pero fuman como una chimenea descompuesta. Fume uno y otro y otro, y supuestamente les dices, oye, deja de fumar, mira que te estás matando. Y te dicen, ya lo estoy dejando, solamente me fumo 2 paquetes al día. Increíble, ¿no? ¿Ves? Como si el Señor no nos ha sacado de una, nos ha sacado de otra. No es ser, como hijos de Dios, no es ser santo en un área, no. Debemos de ser santos en todo, en global. Dios nos pide una santidad completa. Todas las cosas que hacíamos antes deben de quedar atrás. Debemos de ya haberlas enterrado, de haberlas sumergido en lo más profundo del mar, y debemos de ser unas nuevas criaturas. Debemos de ser sal en este mundo. Debemos de ser puros como la sal, transparentes como la sal, blancos como la sal. Tal y como dice la palabra de Dios, debemos de ser santos porque Él es santo. Porque aquel que nos salvó, que nos sacó del pecado es santo. Y si nos llamamos cristianos, ¿qué es ser cristiano? Cristiano es seguidor de Cristo. Seguimos los pasos, las enseñanzas del Maestro. Entonces, si el Maestro es santo, nosotros como sus hijos, como sus seguidores, debemos de ser santos. La sal es un símbolo que nos está dando la palabra, un símbolo de un verdadero cristiano que entiende que como hijo de Dios debe vivir en santidad. Es sumamente importante. Tú no te puedes considerar un hijo o una hija de Dios si no vives una vida santa, si no llevas una vida de santidad. Dios quiere santidad en los corazones de los cristianos. Quiere que nuestro corazón sea santo, puro, sincero, pero también quiere hogares cristianos en paz. Quiere hogares cristianos en armonía. Quiere hogares cristianos que vivan en santidad. Santidad con tu esposo, con tu esposa, santidad con tus hijos. Allá con los que vives, Dios quiere un hogar santo. ¿Por qué muchas mujeres, por amor a sus hijos? Ahora voy a hablar de las mamás. Muchas mujeres que por amor a sus hijos no permiten que haya santidad en su casa. Y estaréis diciendo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero cómo no va a haber santidad en mi casa? Si yo oro, si yo leo la palabra, si yo hago mi devocional, si yo ayudo. En mi casa hay santidad. Pero fijaros una cosa. Hay madres y padres, pero quiero enfocarme en este momento con madres. Hay madres que tienen en casa a su niño de 25, 30 años, que llega con la novia y se acuesta bajo el mismo techo de los padres. Ese niño que fornica cada fin de semana, acostándose con una o con la otra, teniendo relaciones sexuales ilícitas, pero llega a casa de los padres a dormir, la borrachera, y las madres piensan que están haciendo bien, que están guardando y protegiendo a sus hijos. Esto no es bíblico, hermana. Tú que me estás viendo, tú que te sientes identificada con estas madres, eso no es bíblico. Te invito a que leas, después de esta enseñanza, que leas 1 Samuel, cuando los hijos de Elí vivían en pecado y el papá no les decía nada, Elí no les decía nada, ¿qué pasó con ellos? Dios los mató a los 3 el mismo día. Fuerte,
Pero es que no nos tenemos que olvidar de que Dios es santo, santo, santo. Dios no puede permitir el pecado en su casa, con los suyos. Es necesario que todo eso salga. Entonces, hoy te animo a que si tú eres una madre que está en esta situación, que permites que tu hijo salga todos los fines de semana, que tu hijo se emborrache, que tu hijo llegue a casa borracho, llegue a casa drogado, llegue a casa a mantener relaciones ilícitas con la novia, despierta. Dios no te está mandando a eso. Eso no es bíblico. ¿Amas a tu hijo? Sí, pero si lo amas, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Sí? No realmente, un padre o una madre no ama más cuanto más permite, cuanto más permisivo seas. No es cierto. Tenemos que mantener la educación de nuestros hijos mientras vivan bajo nuestro techo. Da igual tengan 16, 18 o 25, viven bajo nuestro techo, están bajo nuestra tutela. Su educación depende de nosotros. Dios nos va a pedir explicaciones a nosotros por la educación y por lo que estamos permitiendo en sus vidas. Entonces, momento de despertar y de abrir los ojos en ese sentido. No toleréis, iglesia, no hay que tolerar el pecado. Hay que vivir en paz. No hay que gritar en casa. No hay que ser groseros al hablar. Utilicemos buenas palabras. Utilicemos palabras amorosas, de cariño, de comprensión, porque Dios es amor, no es discordia. Importante. Pero lo que es sumamente importante es vivir en santidad si pretendes ver a Dios. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Eso tenlo muy, muy claro. Así leas la Biblia, así estudies discipulado, así estudies instituto bíblico. Si no hay santidad en tu vida, no verás a Dios. Eso es claro y sincero. Numeral B. El cristiano, como la sal de la tierra, debe ayudar a conservar. La sal previene de que ciertos alimentos se dañen, se descompongan. En tiempos antiguos, como decíamos en la introducción, cuando aún no habían inventado los refrigeradores, las neveras, los congeladores, la gente usaba sal para conservar los alimentos, para conservar la carne principalmente. La sal actúa como un preservante y impide que esto se dañe, o sea, consiste en cuidar, proteger para evitar que, en este caso, el alimento o la carne sufra daño. Si tú echas sal a la carne, ¿sí? La sazonas bien, le echas sal, esta no se daña, se preserva, se impide que se corrompa. Esa es una de las cualidades y más importantes que la sal tiene, que es proteger, preservar, conservar, ¿sí? Entonces, si Cristo nos dice que somos sal de la tierra, ¿qué nos está diciendo? Que así el cristiano, como la sal, debe de preservar y conservar la santidad en el lugar donde estemos. En el hogar, en el trabajo, en cualquier parte que nos encontremos, debemos de conservar la santidad, conservar esa pureza que como hijos de Dios debemos de tener. Tenemos que preservar no solamente nuestras vidas, no solamente nuestros corazones, no solamente nuestras almas, también debemos de preservar a nuestros hijos e hijas. ¿Para qué? Para que no se corrompan. ¿Qué efecto hace la sal en la carne? La protege para que no se corrompa. ¿Qué efecto debemos de hacer nosotros en el mundo, en nuestro hogar y en nuestros hijos? Que no se corrompan. Es súper importante, mucho más en estos tiempos que estamos viviendo. Hay que actuar sobre nuestros hijos, preservando sus vidas. Hay que actuar sobre nuestra esposa o nuestro esposo. Hay que actuar sobre nuestra familia, en el trabajo, allá donde estemos. Debemos de actuar como la sal actúa en los alimentos. Mirad un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo
que seguro el 95% de las personas nos ha sucedido alguna vez. Estamos en el trabajo, en la oficina, allá donde tú desempeñes tus labores profesionales. Entonces, llega el momento del descanso, llega el momento de tomar el café y todos los compañeros nos reunimos en torno a la máquina de café, a tomarnos nuestro cafecito, a poder comer algo en el descanso. Pero resulta que cuando llegamos, los compañeros empiezan a murmurar, a criticar sobre el jefe, sobre la empresa, sobre el encargado, empiezan a criticar que no cobran lo suficiente, que se trabaja mucho, y empiezan bla, 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 a criticarlo todo. Entonces llegamos nosotros, que somos cristianos, cristianas. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo debemos de actuar ante esa situación si somos sal de la tierra? No participando de la murmuración, no participando de la crítica, no participando del chisme. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, porque Dios me está diciendo, tú eres la sal de la tierra. Entonces no puedo participar de eso. Yo se lo digo, no me lo callo. Yo se lo digo, disculpar compañeros, amigos, yo no voy a entrar a hablar mal de nadie, no voy a entrar a criticar, no voy a entrar a murmurar. ¿Por qué? Me van a preguntar, porque yo soy un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios no entro en murmuración, en crítica, en chisme. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Primeramente, al principio nos mirarán como raro, nos mirarán como diciendo, este se deschavetó, se volvió loco, ¿en qué mundo vive? Vamos a tener que estar expuestos a las críticas de estos compañeros de trabajo. Pero según va pasando el tiempo y van viendo que tú no entras en ese juego, que tú no entras en el chisme, que tú no entras en la crítica, comenzarán a respetarte. Entonces, cuando estén criticando, cuando estén hablando mal y llegues, dirán, shh, que llega el cristiano, que llega la cristiana. En ese momento en el que tú evites, así sea por un momento, el chisme, la crítica, la murmuración, estarás siendo sal de la tierra, estarás protegiendo el lugar donde estás, en este caso tu puesto de trabajo. Eso es ser un cristiano como la sal de la tierra. Mirad lo que dice la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5 de la Nueva Traducción Viviente. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que en los postreros tiempos la gente no va a querer oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios les molesta. La palabra de Dios es como esa sal en la herida abierta. La gente no quiere oír la palabra porque tiene una efectividad, porque tiene la cualidad de que la palabra duele. ¿Por qué duele? Porque la palabra le abre la herida. Y mira adentro y ven que toda esa herida está llena de infección, que es el pecado.
¿Qué tipo de infección es la que encontramos dentro de la herida? Encontramos la infección del adulterio, la fornicación, la lujuria, la pornografía, la masturbación, el homosexualismo, la lascivia, el robo, la idolatría. Todo eso es la infección que el mundo tiene en su interior. Y eso es lo que la palabra, por eso es por lo que la palabra duele. Porque la palabra como la sal se mete en esa herida que está llena de infección. Entonces, ¿qué sucede? Que toda esa infección que está dentro comienza a quitarse, porque entonces el predicador, la persona que está enseñando la palabra, trata de sacar toda esa infección predicando, enseñando la palabra, enseñando el mensaje de Cristo, de salvación, llevando a la gente a través de la palabra al arrepentimiento, diciendo que eso no hay que hacerlo porque eso es pecado. Entonces comienza a sacar la palabra, comienza a sacar esa infección que hay dentro de los cuerpos, y por eso, como eso es doloroso, la gente no quiere escucharlo. No quiere que la palabra actúe en su vida como la sal. La sal quema eso, la palabra quema el pecado. Entonces muchos dicen, no te acerques con eso, porque es mejor para ellos vivir con esa infección en la oscuridad que sacarla a la luz para que sea curada por medio de la palabra de Dios. Pero Dios quiere que toda esa infección que hay dentro de las vidas sea sacada, sea echada fuera. Entonces es necesario verter sal sobre las heridas para poder sanarlas, para poder matar la infección, para poder matar las bacterias. Es importante, hay que purificar esas heridas. Entonces se coge la herida, se abre, se da cuenta, se identifica el tipo de bacteria que hay, se echa sal, se limpia con agua, se echa con jabón, se echa sal para que la herida sane, para que cicatrice y para que la persona sea una nueva vida, una nueva persona, y así tenga vida eterna. Así como la sal conserva y protege de que la carne se dañe, nosotros, como la sal de la tierra, debemos de conservar a las personas que están a nuestro lado. ¿Para qué? Para que no se dañen. Numeral C. El cristiano, como la sal, debe de dar sed. Otra de las propiedades que tiene la sal es que da sed. Por ejemplo, cuando vamos al cine y pedimos nuestro bol de palomitas para ver esta estupenda película que vamos a ir a ver en compañía de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, a compartir como familia cristiana, entonces pedimos ese bol, el más grande de palomitas. Pero siempre que compramos las palomitas es casi obligatorio comprar la bebida. ¿Por qué? Porque los distribuidores, los cines, le echan una cantidad muy alta de sal a las palomitas para que eso nos lleve también a tener que consumir el líquido, el refresco, el agua, y así el gasto sea doble. Entonces, si Cristo nos dice que somos la sal de la tierra, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir el Maestro con esto? Cristo nos está diciendo que nosotros, nosotros, los hijos y las hijas de Dios, debemos de producir sal en la gente. Debemos de producir sed de que la gente quiera ser cristiano y cristiana, de que la gente quiera acercarse a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer en el mundo como sal. Dar sed, que la gente quiera acercarse a Dios. Pero como cristianos debemos de actuar, como estábamos diciendo, como esa sal. ¿Cómo es la sal? ¿Qué es los puntos anteriores que hemos visto? Como cristianos debemos de ser puros, debemos de ser transparentes, debemos de ser preservadores, que la gente mediante nuestro testimonio, el testimonio es el que habla de nosotros, porque dice la palabra que debemos de dar fruto.
Si hay una verdadera transformación en nuestra vida, hay un verdadero testimonio, damos fruto. Entonces, ese testimonio que como cristianos debemos dar juntamente con la santidad es lo que debe de despertar la sed en el mundo. ¿Sí me explico? O sea, la gente al ver nuestro testimonio tienen que querer acercarse a Cristo para tener una vida conforme a un verdadero Hijo de Dios. Pero si en lugar de hacer que vengan a Cristo, lo que hacemos es alejar a la gente, si llevamos una vida falsa, una cristiandad falsa, que somos un pésimo testimonio a los demás, entonces hay que hacernos una pregunta. ¿Estaremos siendo sal de la tierra? ¿Verdaderamente estaremos siendo esa sal que Cristo nos está pidiendo? Mostrando un buen testimonio es como podemos dar imagen de lo que Cristo ha realizado en nuestra vida. Sí, tenemos dos maneras de predicar la palabra. Uno, con formación, estudiándola, en teología, en discipulados y predicando la palabra. Pero hay otro camino para predicar a Cristo y es la transformación en nuestras vidas. Es nuestro testimonio, que la gente vea que realmente somos santos, que realmente somos transparentes, que realmente somos sinceros, que realmente somos la imagen de Cristo. Con eso que conseguiremos que la gente tenga sed y se acerque a Cristo porque quieren también ese estilo de vida. Pero en cambio, si nuestro testimonio no es el que es, pues obviamente lo que estamos haciendo es vamos a alejar a la gente y eso no es lo que el Señor nos está pidiendo. Fijaros que si nosotros como cristianos damos el buen testimonio con nuestro esposo, con nuestra esposa, tratando con amor a nuestros hijos, siendo correctos y transparentes en nuestro trabajo, no entrando en contiendas, no entrando en disputas, la gente dirá, yo quiero ser como tú eres, muéstrame a Cristo para que mi vida sea transformada como la tuya ha sido, a cambio de lo que nosotros enseñamos, de lo que nosotros mostramos. Ahora, si nuestro testimonio, como decía antes, es todo lo contrario, tratamos mal a nuestro esposo, a nuestra esposa, con malas palabras, con golpes, si no demostramos amor por nuestros hijos, si en el trabajo somos los primeros en no trabajar, en desechar el tiempo, en no invertirlo como debemos, en que somos los primeros en buscar las fiestas, las críticas, entonces la gente no va a querer acercarse a nosotros, no va a querer acercarse a Cristo, porque nosotros no somos personas con santidad. Porque nosotros somos los primeros que entramos en problemas, que entramos en contiendas, que buscamos la lucha. Entonces, ¿qué nos va a decir la gente? No, apártate de mí, Satanás, nos va a decir la gente, porque no quieren acercarse a una persona que no es luz. Y Dios no nos ha llamado a ser oscuridad, sino a ser luz. No estaremos entonces actuando como la sal, no estaremos dando sed de Cristo a la humanidad como Él quiere que lo hagamos. Es importante aclarar algo aquí, cuidado. Dios no nos llama a calmar la sed. Dios nos llama como cristianos a producir sed, pero el único que calma la sed es Cristo Jesús. Mirad lo que dice la palabra. Juan capítulo 4, versículos del 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es muy importante que esto quede muy claro, muy claro. Nosotros como cristianos somos llamados a producir sed, pero el único, exclusivamente uno, es el único que calma la sed, que es Cristo Jesús. ¿Listo? Vamos entonces por el número 2 en Romanos. El cristiano
como la sal sin sabor. Mateo capítulo 5, versículo 13 nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. El cristiano que no es genuino, el cristiano que no es transparente, el cristiano y la cristiana que no viven en santidad, nunca han sido sal de la tierra, como Dios nos pide en su palabra. No lo han sido nunca. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Serán desechados para siempre. Pero Cristo, nuestro Señor Jesús, nos dice que debemos de actuar como la sal en este mundo. Como hemos visto anteriormente, como la sal debemos de ser transparentes, debemos de ser puros, debemos de preservar. Pero en caso de que no estemos cumpliendo todo esto, de que no estemos llevando a cabo todas las cualidades que como sal debemos de ser, que no seamos una sal pura, que no seamos una sal realmente que tiene todas sus características. Cuando Él regrese, cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores regrese, nos dirá que para Él no servimos para nada. Entonces cogerá esa sal que no es pura, que no sirve, y la echará fuera. Dice la palabra que allí será el lloro y el crujir de dientes. El falso cristiano, el falso creyente, nunca ha cumplido como la sal de la tierra y por eso deberá de llevar un castigo por la eternidad. Dios no nos está diciendo si quieren pueden ser la sal de la tierra, no. Dios nos está diciendo ustedes son, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí veis? Que no está dando ninguna opción. Si somos sal, como sal debemos de cumplir nuestras obligaciones. Mirad un ejemplo para que podamos entender más esto. En Israel, en el Mar Muerto, hay una cantidad de sal muy alta. ¿Sí? Si habéis visto algún reportaje, si no os invito a que en YouTube podáis verlo, la gran cantidad que tiene el agua del Mar Muerto te permite flotar. ¿Sí? Toda esta sal que contiene el agua va quedando en la orilla, va saliendo con el movimiento del agua, va quedando en la orilla, se seca por el sol, pero además de secarse por el sol se contamina con la propia arena, con la suciedad, con otros minerales, empieza a contaminarse. Esa sal no es blanca, esa sal es amarilla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es amarilla? Porque no es pura. Esa sal no sirve para consumo humano, no sirve para los alimentos. Entonces, esa sal es utilizada para preservar los caminos y las carreteras de Israel. Esa misma sal es la que vemos todos los inviernos. Aquí en Madrid, en muchas partes de España, cuando nieva, esa sal se utiliza para que la tierra, para que la carretera, para que los caminos, para que las aceras no se congelen. ¿Pero qué sucede con esa sal? Esa sal la gente cuando camina la pisa. Esa sal cuando los coches van por la carretera la pasan por encima, la destruyen. ¿Por qué? Porque esa sal no sirve para nada. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Si vosotros no sois esa sal genuina, esa sal que actúa, esa sal que preserva los alimentos, esa sal que es transparente, entonces no sirven para otra cosa nada más que ser echada fuera para ser hollada, para ser pisada. Iglesia, con esto llegamos al final del estudio de hoy. Creo que era un tema importante de predicar. Es un tema fuerte y es un tema para que se zarande. Entonces, es importante que después de esto te examines. Es importante que después de esto veas las cualidades de la sal, tal y como el Señor nos dice, y ver si tu vida está cumpliendo
cada una de las características. Tienes que examinarte, tienes que ver si como sal estás siendo puro, si como sal estás siendo transparente, si como sal estás protegiendo, preservando tu vida, tu casa, tu hogar, tu matrimonio, si como sal estás protegiendo a tus hijos, si como sal estás despertando sed en las demás personas, en este mundo que está corrompido, en este mundo que está perdido, en este mundo que es como esa carne que decíamos al inicio, que si no es salada, si no la salamos con la sal del Evangelio, está condenada a podrirse. Hoy te tienes que examinar si realmente estás siendo un cristiano genuino, un cristiano puro, un cristiano que vive una vida de santidad, conforme a la palabra de Dios. O por el contrario, eres un cristiano que no eres puro como la sal. Si tu caso es el primero, si estás viendo que sí se están cumpliendo las propiedades de la sal en tu vida cristiana, que estás actuando como Dios nos pide que lo hagamos, adelante, persevera, sigue siendo esa sal que dé sabor a este mundo perdido, sigue protegiendo tu hogar, a tu familia, sigue siendo sal en tu trabajo, con tus compañeros. No solamente hay que ser sal dentro del hogar, sino también fuera del hogar. Recordemos que con nuestro testimonio es con lo que debemos de predicar también a la gente. Pero si por el contrario has visto a través de esta enseñanza, el Espíritu te ha hablado hoy y te ha dicho: no estás siendo sal de la tierra, entonces es momento de que recapacites. Entonces es momento de que pidas perdón a Dios. Es momento de que nuevamente vuelvas a la senda que el Señor nos está pidiendo. Actúa. Toma el control de tu vida. Toma el control de tu casa. Toma el control de tu hogar. Y sé esa sal pura, clara y sincera que Dios nos está pidiendo que seamos, para que cuando Él venga no seamos desechados y echados fuera. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu ha hablado hoy a cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Iglesia, hay que ser verdadera sal de la tierra. Sin nada más, de verdad que feliz, una bendición poder haber compartido la palabra del Señor nuevamente con todos vosotros. Comentaros que ya hemos iniciado, para todos los que nos seguís desde Madrid, desde España, hemos comenzado los sábados nuestras reuniones en Zoom, en el cual estamos enseñando la palabra, en el cual estamos enseñando temas de teología. Ya hemos comenzado, solamente llevamos un día, comenzamos ayer sábado. Estamos iniciando a ver un tema muy interesante, que es la voluntad de Dios. Entonces te invito que si vives en Madrid, en España, en Madrid, España, y quieres unirte con nosotros a estos grupos de Zoom, a estas enseñanzas, que por favor nos contactes. Contáctanos por nuestras redes sociales, envíanos un mensaje privado, mándanos un mail y nos dices: mira, estoy en Madrid, nos das tu nombre, tu contacto, y que estás interesado o interesada en unirte a nuestro grupo de Zoom, en el cual cada sábado vamos a ir aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Esto no tiene coste cero, gratis. De gracia damos, de gracia recibimos. Entonces te invitamos, de verdad, que estamos abriendo las puertas virtuales de la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Entonces te lanzamos el testigo, no lo dejes escapar.
Solamente hemos dado una primera toma de contacto, o sea que estamos recién empezando. Te invito a que por favor nos contactes y si estás interesado en unirte a nosotros, a estos enseñanzas que estamos dando sobre Dios, sobre la palabra, como te digo, de teología, vamos a ver temas muy interesantes, pero hemos iniciado con un tema que creo que es necesario que todo cristiano y cristiana se sumerja, y es la voluntad de Dios. Entonces te esperamos, de verdad estamos con los brazos abiertos y deseamos ojalá te puedas unir con nosotros mediante Zoom para poder recibir esta clase que, como decía antes, es gratuita a coste cero. Sin más, agradeceros enormemente el que estéis con nosotros domingo tras domingo, nos sigáis en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, nos mandéis vuestros correos, seguimos orando por vosotros, por vuestras peticiones. Recuerda que si tienes una petición de oración y nos la quieres enviar por mail o en un comentario o en un privado, estamos a vuestra entera disposición. Y sin más, os damos las gracias por todo, os bendecimos y recordad, muy importante, seamos sal de la tierra. Iglesia, os amamos en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.